de las tablas sobre el río Lules. ¿Sí? Algún día, las dos están proyectadas y algún día seguramente se construirán. Bien, fíjense que en este caso, en el anuario nos están expresando los caudales medios diarios, es decir, para el día 1 del mes de febrero del año, perdón, del mes de marzo del año 1953, el caudal medio del día 1, el 1 de marzo de 1953, fue de 14,25 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde se obtiene este valor? Bueno, cuando estaba Agua y Energía y tenía su gente, ellos medían 3 veces al día en la sección y luego lo promediaban y obtenían el caudal medio diario. Hoy, la gente de Barça, tengo entendido que hace una sola medición diaria. Entonces, bueno, es de suponer que no es el medio, pero es un valor representativo del día. Si uno midiera todos los días, tiene esta información. Si uno promediara los caudales medios diarios de los 31 días del mes de marzo, aquí están hasta el 13, el día 13 nada más, pero esto continúa, si uno los promediara, estos caudales, obtendría el caudal medio mensual del mes de marzo del 53. Lo mismo pasa para abril, promediamos todos estos 30 valores y obtenemos el caudal medio mensual del mes de abril del año 53. Y así vamos a obtener, perdón, vamos a tener los caudales medios mensuales aquí, como les decía recién. Aquí tenemos los 12 meses expresados como año hidrológico, y para cada año vamos a obtener los caudales medios mensuales, que es la información que ustedes tienen que buscar para Escava, la estación presa del embalse Escava. Vamos a ir al denunciador práctico, vamos a volver a esta tabla para que lo vean. Fíjense que si yo promedio los 12 valores del año hidrológico, voy a obtener el módulo, el caudal promedio anual del año 43. Lo mismo puedo hacer para el 44, para el 45 sucesivamente, y lo puedo expresar de esta manera. Caudales medios anuales para cada año. Bien. Pero yo también puedo hacer una estadística no solamente de los promedios, sino puedo sacar el valor máximo de cada periodo y el mínimo. ¿Por qué me interesan los máximos y mínimos? Y bueno, porque el máximo, porque yo sé a la hora de querer construir alguna obra vial o alguna obra de aprovechamiento, cuáles son los caudales medios mensuales máximos que yo puedo esperar. Según esta historia, si yo hiciera aquí desde el año 43 hasta el año 2020, la estadística, puedo saber cuál ha sido el máximo maximorum, cuál ha sido el promedio y cuál ha sido el mínimo minimorum. ¿Y por qué me interesa el mínimo? Porque puedo querer construir una obra de captación de agua para abastecer una población o para abastecer un área de riego, entonces tengo que saber cuál ha sido el mínimo minimorum, que ese caudal va a ser el que me va a decir qué capacidad tengo de riego o de la cantidad de población que puedo abastecer. Bien. Es decir que los caudales se pueden expresar como los medios diarios, como los medios mensuales o como los medios anuales. Y como habíamos visto aquí, son eventos muy puntuales, pero que sí tienen que estar registrados también, que son los hidrogramas de crecida. Hidrogramas de crecida. Fíjese que yo aquí estoy integrando caudal, metros cúbicos por segundo, con segundo. ¿Con quién? Quiere decir que si yo los multiplicara debajo de esta curva, obtendría un volumen, el metro cúbico. Saco el área de aquí abajo, esto está en el metro cúbico. Esto es muy importante, que lo recuerden, para cuando vean con el ingeniero Lasarte los métodos de formación de precipitación a escorrentina. Bien, esta es una curva
que van a utilizar luego en hidroeconomía. Es interesante que sepan el concepto. Es decir, ¿de qué se trata? Lo que yo voy haciendo es, vamos a suponer que yo tengo esta historia de caudales medios anuales, voy a hacer una columna aquí al lado donde voy a transformar este caudal en volumen. Voy a multiplicar los metros cúbicos por segundo de este año, del año 43, y voy a obtener un valor en metro cúbico. ¿Cómo se llama ese volumen de este año? El derrame anual. Este volumen vendría a ser el derrame anual del año 43. Y así sucesivamente. Entonces, si yo para cada año tengo un volumen de derrame, lo que voy a hacer es hacer otra columna a la par en donde voy a ir acumulando esos valores a lo largo de los años. Fíjense, aquí están los años y aquí está en ordenada los hectómetros cúbicos acumulados. Esto me va a dar un poco la idea de cómo han ido variando los volúmenes, la acumulación de los volúmenes. Fíjense que tiene una variación bastante lineal, digamos, en este caso. Esto es importante porque en hidroeconomía ustedes van a analizar la curva de volúmenes acumulados aportados por el río de manera natural con la curva de volúmenes acumulados de demanda. Ustedes van a tener una curva de volumen acumulado de demanda que va a tener una forma distinta a esta y que puede estar integrada por servicios de agua potable, servicios de riego, servicios de caudal ecológico, servicios de agua para ganadería, servicios de agua para industria, servicios recreativos, agua para minería, o sea, hay múltiple cantidad de usos. Nosotros en el caso de, bueno, y obviamente hidroenergía, ¿no? En el caso de Cava, vamos a ver la provisión de agua para consumo humano, para riego y para hidroenergía. Bien, estas ustedes van a tener como dato, yo les he pasado a ustedes como dato, dos batimetrías de Cava. Una del año 92, esta es de Terma de Río Hondo, o sea que no, pero va a tener, si uno lo ve en el gráfico, va a tener la misma forma. Es decir, son los volúmenes en hectómetro cúbico de agua en el embalse para las distintas cotas. Fíjense cómo han ido variando, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esta batimetría, aquí hay cuatro batimetrías. La línea roja, que es la que más se ve, es la batimetría del año 82. 1982 la hizo Agua y Energía. La verde es la batimetría que hizo la Unidad Ejecutora de Riego de Santiago del Estero en el año 92. Entonces, fíjense, es muy claro ver que para la misma cota, por ejemplo, de la cota 268, que es esta, entre el año 82 y 92, el embalse perdió volumen. Fíjense que perdió, pero la misma cota tiene menos volumen. En el año 92, entre el año 82 y el 92. O sea, han pasado 10 años y ha perdido aproximadamente unos 200 hectómetros cúbicos. Lo cual no es poca cosa. 200 hectómetros cúbicos. Imagínense que el embalse de Cava tiene 110 hectómetros cúbicos de volumen útil total. Y el embalse de Cadillac tiene 200 hectómetros cúbicos aproximadamente de volumen total. Y aquí, por sedimento, porque esto se perdió por sedimentación del embalse de Río Hondo, se ocupó un espacio con sedimento que no se puede reservar agua. Ya una reserva de 200 hectómetros cúbicos menos respecto de la que tenía en el año 82. Bueno, yo les di a ustedes justamente dos batimetrías, así como esta, una línea roja y una línea verde, para que ustedes compren y puedan obtener cuál ha sido el aporte promedio de sedimentos a lo largo de este periodo. Yo, por ejemplo, creo que les di, ya lo vamos a ver,
creo que eran, no sé si 10 o 15 años. Entonces usted, lo que se les pide es que determinen el aporte de sedimentos anual, es decir, que van a tener que sacar el promedio. Si son 10 años, van a dividir por 10 años el valor total. Bien. La otra cosa que es importante que ustedes manejen es un poco lo que hablamos cuando dijimos que el embalse es una estación de aforo. Fíjense, por ejemplo, esta planilla, que creo que es esta del Cadillach, si no me equivoco. Fíjense, por ejemplo, para el 1 de enero, ¿no es cierto?, del año 2011, la cota era a las 10 de la mañana, siempre se mide a la misma hora, 590,78. Prácticamente esta es una cota mínima del Cadillal, en mínimo nivel. Y aquí se expresan en las columnas siguientes los caudales erogados por válvulas. Hay distintas válvulas y como la expresión de caudal por orificio, ustedes pueden saber cuáles son los caudales que están erogando, lo pueden calcular. Tiene el nivel evaporado en milímetros, fíjense, nivel 4,32 milímetros, eso lo pueden transformar en volumen, multiplicándolo por el área del espejo. Y también, a través de la curva cota-volumen, saben que para 590,78 de cota, el volumen del embalse en ese momento es de 78,79 hectómetros cúbicos. ¿Sí? Bien. Bueno, también hay una columna que expresa la caída. La caída es la carga justamente entre el pelo de agua y la turbina para calcular la energía que se genera en ese momento, con esta caída. De ahí sacan un volumen turbinado, que es el caudal multiplicado por las horas del día, el volumen evaporado, que es este valor en milímetros multiplicado por el área del espejo, el embalse, y aquí están los volúmenes erogados, y aquí está el total. Este es el volumen erogado total. Por diferencia entre el volumen de un día y el volumen del otro día, fíjense que acá el embalse subió 22, 24, 34 centímetros subió. Quiere decir que el ingreso fue superior al egreso. Entonces, aplicando la ecuación de balance, yo sé que aquí ingresaron esta variación de volumen, fíjense, 80,29 menos 78,79, hay un volumen de casi 2 hectómetros cúbicos. Esos 2 hectómetros cúbicos son los que quedaron en el embalse. Entonces, esa variación de reserva tiene que ser igual a la variación de volumen, perdón, a la variación al caudal promedio erogado, expresado en volumen, más el caudal ingresado. Lo que voy a hacer es pasar de miembro en la incógnita, que es el caudal ingresado, que es lo que me interesa saber, voy a reemplazar la variación de la reserva, que son los 2 hectómetros cúbicos, y el caudal y el volumen erogado, que está acá. Volumen erogado total. Aquí está el volumen erogado. Y de esa manera voy a saber cuánto es el caudal que ingresó. De esa manera podemos decir que un embalse se puede utilizar como estación de aforo. Obviamente, conociendo el volumen que ingresó en 24 horas, puedo transformarlo en un caudal medio diario. Divido los hectómetros cúbicos en los segundos del día y lo transformo en metros cúbicos por segundo. Bien. Bueno, acá está la famosa curva de gasto. Esta es en la estación, en el puente de la Salina, en el río Salí. Entonces, ahí para distintos tirantes se fueron obteniendo estos pares de valores, en rombos azules, y luego se ajustó una curva. Esta curva se la podría haber extendido acá hasta el 0,0, de manera que ustedes, si tienen un hidrómetro ahí o pueden medir la profundidad, van a entrar con el tirante del día para cualquier valor y pueden saber qué caudal es el que está pasando. Esa es la curva de gasto. Bien.
Ahora vamos a ver un ejemplo, un concepto que usted, una de las cosas que tiene que determinar para la aplicación práctica, que es lo que es una forma de expresar la disponibilidad que tenemos de caudales, o sea, para la gama de caudales que nosotros tenemos en la historia de registro, qué garantía de qué manera se repiten esos caudales a lo largo del tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de una cronología de caudales medios mensuales del río Lules, la estación de Potrero de las Tablas. Este es un ejemplo. Entonces, fíjense que acá están, para los distintos meses, están en ordenadas, perdón, en abscisa, y el caudal en ordenada al metro cúbico por segundo. Lo único que yo hago es graficar el caudal medio mensual para cada mes. Y esto me va dando una idea de cómo varía a lo largo del tiempo el caudal del río, a nivel de medios mensuales, es decir, es un valor por cada mes. Ustedes verán, se habrán dado cuenta, de que acá hay como una ciclicidad. Y lógicamente, si nosotros sabemos que en verano llueve, la lluvia es lo que genera los caudales de los ríos, de la fuente, la principal fuente, es decir, llueve y los ríos crecen. Entonces, obviamente, estos picos aquí corresponden a los meses de verano. Luego tenemos un periodo de un semestre seco, semestre húmedo. Fíjense, este verano ha sido bastante flojo, digamos, ¿no? El caudal. Luego, el verano siguiente fue muy importante y así sucesivamente. Bueno, yo aquí podría trazar una línea como esta que me diga que este es el caudal promedio de todo el periodo, ¿no? Yo sé que este es el caudal promedio de todo el periodo. Si yo fuera a la tabla de caudales medios anuales, lo que tendría que hacer es promediar todos estos valores, ¿no? Ese va a ser el módulo del río. Es el caudal característico del río. Bueno, y lo voy a poner ahí. Me sirve como referencia para saber que yo he tenido verano húmedo, como es de estos años, en donde los caudales de verano excedieron el promedio, y hubo otros veranos en que no, como estos dos veranos que se ve, han sido veranos pobres, deporte pobre. Es un primer análisis que uno podría hacer. Pero a mí me interesa hacer un poquito más, hilar un poquito más fino. Y yo quisiera relacionar estos caudales con la garantía o la permanencia que tienen esos caudales en el tiempo, en la historia por lo menos de los datos que yo tengo. Entonces, yo voy a trazar unas líneas horizontales, paralelas a la abscisa, para los caudales que a mí me interesa saber